Para el caso vamos a hablar, para que nos explique quién fue Menem, quién fue aquella figura tan importante que marcó a fuego la política argentina y qué implicó para la política santafesina y para la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar con Daniel Alear, periodista con mucha trayectoria en la ciudad, analista, que nos va a ayudar a pensar lo que pasó en aquellos años. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buen día, un gusto como siempre estar contigo y con tu audiencia. Gracias por atendernos en este día tan particular. Digo, vamos a llamarlo a Daniel, que vivió aquellos años, digamos, años 90, Sí. como periodista, pero también como peronista, porque vos nunca has negado tu filiación, pero también lo viste de los medios de comunicación. ¿Qué fue Menem, no? ¿Qué significó su figura? Yo te estaba escuchando atentamente el contexto que vos hacías de la vida de Menem. A mí me parece que lo que hay que agregar, que no es mucho, pero para sobre todo aquellos que no vivieron la época de Menem o no lo conocieron, era un ser político absolutamente. Muchacho, desde su más tierna juventud se dedicó a la política. Siempre fue elegido democráticamente. También eso es una buena característica que hay que anotarle a favor a Menem. Fue gobernador de La Rioja 2 veces, fue presidente otras 2, fue senador de la Nación, siempre merced al voto popular, ¿no? Claro, Eso es importante. claro. Otro dato es que es uno de los pocos dirigentes que estuvo preso muchos años Ujú. por el proceso militar. Los militares lo metieron preso, lo mandaron lejos de su casa, lo mandaron a las Lomitas, un lugar casi inhóspito. Ahí estuvo preso y ahí pergeñó su idea de ser presidente de la República. Claro. Apenas sale de las Lomitas, comienza su campaña diciéndole a todo el mundo que él iba a ser presidente. Todo el mundo lo tomaba un poco a risa. Él tenía un aspecto que no invitaba mucho a seguirlo. Parecía un Facundo Quiroga del subdesarrollo. Pero el hombre tenía la idea fija y era un gran militante político. Se sometía a cualquier tipo de sacrificio. Por aquel entonces lo conocimos acá en la provincia de Santa Fe, a la que venía a menudo a reunirse con gente y a expandir la idea de su presidencia. Sí, acá de hecho en la provincia de Santa Fe, José María Bernet, quien fuera gobernador, jugaba abiertamente con Cafiero, digamos. O Sí, sea, sí, pero casi después todos jugaban con Cafiero. después vamos a llegar a ese proceso. Estamos hablando de Menem. Sí, sí, sí. Bueno, él tenía reuniones con 4, 5, 10 personas, no eran reuniones multitudinarias. Eso demuestra su voluntad y su militancia. Muchas veces llegaba manejando su propio avioncito, un avioncito monomotor que tenía, ya que el sacrificio ha sido intenso. Y él llega así a una candidatura presidencial donde, al margen de que vos dijeras que él representaba la ortodoxia, él fue la renovación del peronismo. Uh-huh. Todo el aparato del peronismo, el aparato partidario y movimentista, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, dirigentes intermedios, todos estaban con Cafiero. Uh-huh. Menem conseguía la adhesión de algunos pocos dirigentes o se adherían a él aquellos que estaban afuera del aparato. Y así Menem le gana la elección a Cafiero. Claro. Y va a elecciones nacionales y gana la presidencia. Y bien decís vos, él hacía un discurso ortodoxo, peronista, pero vos sabés, Antonio, como estudiante de historia que sos y un analista y observador, la política es la política internacional. Uh-huh. La política nacional la marca lo internacional, la política seria es lo internacional. Después las políticas nacionales son un reflejo de aquella política. Sí, digamos como uno se inserta en el concierto de las naciones, como cómo se ayorna a la época. Exactamente, y en el momento que Alfonsín socialdemócrata que nos llevó al desastre, a una hiperinflación como jamás habíamos conocido los argentinos, donde los productos no tenían precios. No sé, vos eras jovencito, pero a lo mejor te acordás. Los productos tenían códigos. Y por eso aumentaban de la góndola a la caja.
Por eso en la cola de los supermercados, una persona pagaba un producto de determinada cantidad de dinero y la persona siguiente y sus siguientes en la cola con el mismo producto lo pagaban más caro, porque así era la economía. Bueno, en ese ínterin, que asume Menem sorpresivamente, porque además le tiran la presidencia por la cabeza y se la adelantan varios meses, el mundo cambió. Cae el muro de Berlín, con ello comienza la desaparición de la Unión Soviética, el mundo socialista desaparece en la práctica y pareció que el mundo era unipolar. Comienza a hablarse del fin de la historia, la caída de las ideologías. Por lo tanto, la política internacional marca profundamente la política nacional, a la cual Menem se aferra. Ahora, siempre estuvo esa idea en germen, digamos, solapada, pero estuvo en germen esa idea de liberalizar la economía argentina. A ver, porque desde los años 30, ya no digo el peronismo, sino desde los años 30, primero producto de la entreguerras, la Argentina adopta una política intervencionista, digamos, lo que tiene que ver con la economía. Nacen las juntas nacionales, Junta Nacional de Grano, bueno, había diferentes juntas. Después con Perón viene la estatización de las empresas. Ahora, estaba esa idea de Menem de dar un viraje de lo que fue el peronismo histórico y terminar con una intervención o un dirigismo estatal, o fue algo propio del momento de un gesto pragmático de decir, bueno, no nos queda otra, vamos a compasarnos a lo que pasa en el mundo. No por lo que uno le escuchaba decir. Claro. No por lo que uno le escuchaba decir. Yo no conozco el pensamiento íntimo y privado de Menem, porque lo habría conocido él y alguna persona más. Además te digo que no fue de entrada neoliberalismo. Eso se lo marca el rumbo de la política internacional y la necesidad de la inserción de la Argentina en el mundo. El mundo se quedó sin opciones, era eso o la nada. Claro. O el aislamiento, y eso es lo importante que hay que entender. Por eso yo te remarqué que la política de verdad es la política internacional. Vos no podés hacer política en contra del mundo como se quiere hacer en algunos países, porque te quedas afuera del juego, de un juego necesario, sobre todo la Argentina, que siempre ha sido un país dependiente. Actualmente, más allá de los discursos que se hacen desde el gobierno nacional, se vive dependiendo y tratando de insertarse en el mundo, porque si no desapareces. Si hoy mismo la Argentina no consigue el apoyo de los poderosos del mundo, va a tener un cimbronazo terrible con nosotros adentro, y la vamos a pasar peor de lo que estamos. Pero volviendo a aquel Menem, el discurso de campaña fue una cosa y la presidencia fue otra. Tanto es así, que yo te decía recién, las nuevas ideas económicas, el nuevo movimiento del peronismo de Menem, no se desarrolla desde el primer día. Él comienza con muchos altibajos, con muchos fracasos. Sí, al comienzo le cuesta estabilizar la economía y le cuesta estabilizar los precios, ¿no? Porque la inflación era galopante. Y luego llega la sociedad con vigor. Claro. Pero ya llevaba un tiempo en el gobierno tratando de practicar un peronismo un tanto anacrónico para el momento, por eso hay que decirlo. Claro. Y luego, bueno, se montan la ola en la única que le ofrecían las potencias, y la verdad que el país lo desarrolla brillantemente. A la Argentina la moderniza. Nosotros vivíamos en un país. Lo que pasa es que ahora para los jóvenes es muy difícil explicárselo. Un país sin muchísimas cosas, donde era muy difícil hasta la comunicación, hasta una tontería como es ahora. Anda a explicarle a los chicos de hoy que no había teléfonos en Argentina, que las casas se vendían o se alquilaban de acuerdo a si tenían o no tenían teléfono, que los avisos clasificados en los diarios se vende con teléfono, se alquila con teléfono. O vos llamabas a una inmobiliaria y decías, discúlpeme, ¿el departamento que usted vende tiene teléfono? No. Ah, bueno, entonces no me interesa. Claro. Es muy difícil que hoy se entienda ese mundo, donde no había infraestructura,
donde las empresas estatales lo único que eran nidos de corrupción y de pérdida. Daniel, Entonces, Lautaro Amiano te quiere hacer una pregunta. No, sí, Sí. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Lautaro? Mi nombre. Te escuchaba atentamente y arrancaste la charla hablando, ¿cierto?, de la relación entre Menem y Santa Fe. Te quería preguntar, bueno, ¿qué incidencia tuvo, qué importancia tuvo y sobre todo cuál era su relación con Reutemann, ¿no es cierto? Un hombre muy importante en la provincia. no te escuché bien la pregunta. No, te decía que te escuchaba atentamente, arrancaste tu charla hablando sobre la relación y las visitas de Menem en Santa Fe, y bueno, te quería preguntar cómo era esa relación, qué incidencia tuvo el expresidente con la provincia y su relación con Reutemann, un hombre muy importante para la provincia. Bueno, Reutemann llega muchos años después, Reutemann llega en el 91. Ya había transcurrido 2 o 3 años, importantísimo. Menem fue crucial para la historia de Santa Fe. La impronta de Menem en Santa Fe, yo creo que los santafesinos no se lo agradecen o no lo notan, ¿no? Claro. Pero las grandes obras de infraestructura, qué sé yo, desde caminos, autopistas, la importancia del puente Rosario Victoria, que no es unirnos a un hermoso pueblo de Entre Ríos, es dibujar la ruta del Mercosur, la ruta transoceánica, la hidrovía, que nadie tenía la menor idea, por el río pasaban barquitos. Bueno, merced a los logros del gobierno de Menem, se comenzó a construir la hidrovía, y hoy toda esta zona de Rosario, merced a esa acción, se ha convertido en el puerto granelero más importante del mundo. Claro. Eso sin la hidrovía no existía, no hubiera existido jamás, porque el Paraná era un río que no estaba aprovechado como corresponde. Eso y montones de cosas más. Y luego, bueno, vino después el acontecer de la política partidocrática, con un peronismo totalmente desacreditado, sin posibilidad de continuar en las gobernaciones. Santa Fe venía de tener a Bernet gobernador, y luego a Reviglio gobernador, haberle ganado al Changuí Cáceres y a Usandizaga. Era un momento de gran desprestigio para la política en general y para el peronismo en particular. Y Menem, Menem y Duhalde, porque Duhalde también tuvo mucho que ver en eso. Creo que el que elige el método y la figura en aquel entonces fue Duhalde, si mi memoria no falla. Dibujan no solamente para Santa Fe, sino como método de selección de candidatos, esto de buscar a hombres famosos. Y acá aparece Menotti y aparece Reutemann. Claro. Porque no aparece Reutemann primero. Acá el primer candidato que miran desde Buenos Aires del peronismo nacional fue Menotti. Menotti, sí, claro. Porque se hace una encuesta de niveles de conocimiento de santafesinos, y los 2 santafesinos más conocidos eran Reutemann y Menotti, ¿no? Y Menotti se baja de la candidatura. Una noche cenando con él, hace ya unos años, yo creo que le conté a Antonio en su momento esta anécdota, le pregunté a Menotti por qué había abandonado la idea, porque Menotti siempre le gustó la política, fue un militante político desde muy joven. Sí, él venía del PC, ¿no? Del Partido Comunista. Él había rozado el PC, pero se había criado con vecinos peronistas, así que era un muchacho que en su cabeza era un militante político. Él tenía Claro. un discurso político, hasta siendo director técnico de fútbol en pleno proceso militar, ¿no? Obviamente cuidando su trabajo. Nadie pretendía que Menotti sea un héroe, ¿no? ¿Y por qué se baja Menotti? ¿No intuía que podía pasar algo con Menem, digamos, diferente a lo que tenía que ver con su plataforma? No. Él, por lo que nos contó esa noche cenando con unos amigos, que no éramos muchos, pero lo teníamos enfrente de la mesa, así que lo escuché perfectamente bien. Él comenzó a recorrer la provincia y se reunió con un par de importantes empresarios. Y cuando salió de esa reunión, pidió reunirse con Menem, fue a Olivos, fue recibido por el presidente, y él le dijo: mira, si yo le toqué la bola a todo lo que me pidieron estos tipos, no voy a poder gobernar. Gobernar así no me interesa. Entonces, cuando Menotti se baja, es cuando toma preponderancia la figura de Reutemann, y bueno, ya después la historia la conocemos todos, ¿no? Claro. Reutemann gana la gobernación, Menem interviene el Partido Justicialista para evitar
inconvenientes, se generan las listas de candidatos desde Buenos Aires y bueno, y ahí viene toda la etapa reutemista, Reutemann Obey, y luego Reutemann senador, y son más de 20 años con el peronismo marcado por el reutemismo y digamos la desaparición orgánica del partido y del movimiento antes, ¿no? En un momento hay un quiebre en la relación de Menem con Reutemann, y Menem pasa a bancar a Caballero, incluso con la presencia aquí de la ciudad de funcionarios nacionales que venían a bancarlo, a apuntalarlo al Tigre Caballero. Sí, eso sucede. Bueno, en el peronismo siempre se ha dado este doble juego. ¿Eso pasa porque Reutemann se quiere independizar de Menem? ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo no sé decirte, no he estado yo en las entrañas de esas discusiones, ¿no? Pero vos sabés que en la disputa por el poder, esas colisiones entre dirigentes siempre se dan, ¿no? Claro. Además que la política tiene, sobre todo la política electoral, es de combates, de lucha. No, muchas veces no es de consenso. Menem quería poner algunos candidatos y Reutemann no se lo permitía. Menem le decía, bueno, mis candidatos son estos, y Reutemann le decía, no, pero esos no son los míos, los candidatos los pongo yo. Y no permitió que le torcieran la muñeca, ¿no? Pero yo te repito, volviendo a la presidencia de Menem, más allá de las críticas que se le pueden hacer desde los puntos del lado ideológico, fue una presidencia muy importante. Nosotros pasamos de un país prehistórico a un país moderno. ¿Por qué entonces, por qué, Daniel, se abrió la cabeza de muchos argentinos, sí? ¿Por qué, Daniel, entonces hay como una consideración negativa, digamos, de su presidencia por parte de ciertos sectores, incluido lo que hoy nos gobiernan, ¿no? Porque hoy una parte del gobierno es kirchnerista, digamos, y durante el kirchnerismo, la famosa década ganada para algunos, década perdida para otros, la denostación era constante hacia la década de los 90, la JP cantaba resistimos los 90, volvimos el 2003, una cosa así. Porque si bien hay que decir que muchos sectores de izquierda bancaron a Menem, ¿no? Montoneros, por ejemplo, banca a Menem. Bueno, eso puede haber sido los comienzos. La crítica a Menem luego es de gente que no son sectores históricos del peronismo. El apoyo a Menem hasta el último minuto se lo dio el peronismo, se lo dio el gremialismo. Tanto que él gana las elecciones. Uh-huh. Cuando Duhalde y algunos más presentan a Kirchner como candidato, previendo que el ciclo de Menem estaba terminado, él las elecciones las gana. Kirchner no le ganó a Menem. Claro. Luego, como ya habían aparecido las encuestas y eran bastante certeras, Menem se da cuenta que el balotaje, la segunda vuelta, no lo podía ganar. Y un hombre político como él no se permitió el lujo de perder una elección y se retiró, levantó su candidatura. Pero la elección que la ganó, Kirchner no le ganó a Menem. Claro. Y siempre estuvo apoyado por el grueso del peronismo, digamos, de las jerarquías del peronismo, ¿no? Siempre lo apoyaba. Y después hay una crítica a Menem, pero porque se lo contrasta con el peronismo histórico. El peronismo si ha demostrado algo en la historia política argentina, es su pragmatismo. Hay una famosa... ubicarse en los tiempos que corren y, repito, la política internacional. Hay una famosa frase de Guido Di Tella, hay una famosa frase, que estimo que la habrás escuchado, que dice que el peronismo es lo que los tiempos quieren que sea, ¿no? De alguna manera Menem siguió ese postulado, se adaptó a su época. Pero que no hay otra forma de gobernar un país. En un mundo donde se cayó buena parte del mundo socialista desaparecido, la Unión Soviética en disolución, el mundo que daba un paso al capitalismo. Vos, por ejemplo, mirá hoy no hay país que no sea capitalista. El que no es capitalista y no está de acuerdo con las leyes que marcan las economías internacionales, son países casi desaparecidos. Cuba, Venezuela. Claro. Esperemos que nosotros no lleguemos a eso. Pero hasta la misma China, que sigue siendo un poderoso país manejado por el comunismo, porque el gobierno es marxista, comunista, cerrado, tiránico, bueno, su economía es abierta y es capitalista.
Claro, un Significa capitalismo. que el mundo en algo cambió. Sí, ¿Y sí. qué le vas a decir a los chinos que están de acuerdo al consenso de Washington? Están de acuerdo a hacer los negocios que tengan que hacer en beneficio de lo que ellos creen que es para su pueblo, y hacen todo lo necesario. Obviamente no podemos comparar Argentina con China, ¿no? Pero las culturas son diferentes y sobre todo en cuestiones de trabajo, en cuestiones de la consideración del trabajador. Acuérdate que Argentina siempre fue un faro en el mundo, bueno, y las circunstancias económicas no permiten desarrollar las mismas políticas, ¿no? Yo creo que en ese contexto hay que analizar la gestión de los funcionarios. Claro. Después uno puede decir, bueno, no estoy de acuerdo por esto, bueno, hay que ver si la idea de uno puede plasmarse en la realidad, ¿no? Ujú. Y te llevo al costado más frívolo de Menem. A ver, sabemos que además de su lado político está el lado deportivo. El apodo Carlitos Deportivo se hizo muy conocido. Y estando y posando con muchas de las figuras, ¿qué podés contarnos acerca de esta cara, este perfil del expresidente? Bueno, mira, esas consideraciones que yo pueden ser de orden general, ¿no? No había mucha gente. Pues que en el peronismo nunca hubo gente muy en gran cantidad y de una gran importancia, ¿no? Nunca se pasó de 2, 3, 4, 5 dirigentes importantes, porque en el peronismo siempre hubo un solo jefe. Claro. Como todo movimiento de masa, no puede ser bicéfalo. Hay una cabeza que es la que piensa, que es la que dirige, la que manda, y si te gusta vos lo seguís, y si no, te lo tenés que bancar, ¿no? Y aguantar. Mirá, ahora por ejemplo las cosas no le son fáciles al gobierno de Fernández, porque a veces hay cosas que no se sabe bien quién es el que ordena y quién manda, ¿no? Esperemos que no se llegue a una colisión, porque en el peronismo se han llegado a colisiones justamente por estos temas, ¿no? No está bien marcada la jefatura, entonces se choca, y ha habido choques dramáticos para la Argentina. No sé si con esto contesto lo que me preguntaste, pero bueno, más o menos. Te agradecemos el contacto, Daniel, muy completo, la verdad. Un gusto haber escuchado el análisis. Y yo les agradezco el llamado, te mando un saludo a vos y a los otros compañeros de la radio, Antonio. Ha sido un gusto como siempre.